Estamos en contacto telefónico con Leonardo Lepíscopo, quien es director nacional de Defensa del Consumidor. Esteban Kenny y todo el equipo de San Juan de Noticias los saludan. Leonardo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a toda la provincia de San Juan, a los radioescuchas. Leonardo, ¿cuáles son los principales derechos que Defensa del Consumidor defiende? Mire, los principales derechos que tanto defensa del consumidor, pero que están contemplados en la Constitución Nacional son los básicos que es protección de los intereses económicos, a la protección a la salud, al deber de información, a la libertad de elección, al trato digno y equitativo, el derecho a ser resarcido si uno tuvo un daño derivado de un incumplimiento de un contrato de consumo. Es decir, todos aquellos contratos que regularmente hacemos los residentes de nuestro país en tanto consumidores y en los cuales puede surgir algún inconveniente, algún incumplimiento, a veces en casos graves alguna lesión o algún daño derivado de un incumplimiento del contrato, una violación a la ley. Entonces, la legislación, tenemos una ley del consumidor desde el año 93, tenemos un código civil y comercial que rige en todo el país y también nos protege en algunos capítulos que tiene, y principalmente yo diría el artículo 42 de la Constitución, que ya en el año 94 recogió este tipo de principios y derechos básicos, ¿no?, para los consumidores. Ok. ¿Qué sectores de la economía presentan más quejas de los consumidores y por qué? Mire, en este momento justo estaba viendo el ranking para hablar un poco de ellos, porque, por ejemplo, tenemos el tema de servicios financieros y bancarios. Está sucediendo un tema bastante complicado, lo que se llama el fraude informático, ¿no? Y esto muy focalizado en la tercera edad. Hay, a través de distintos mecanismos, sea llamados telefónicos, sea a través de correos electrónicos, sea a través del teléfono, el robo del teléfono, o lo que llamamos, le hacen bajar al usuario un programita de manejo a distancia, porque hay terceras personas, estafadores, que aprovechándose de uno podría decir, la gente de la tercera edad es más vulnerable a las cuestiones tecnológicas, entonces nos roban las claves, nos roban las contraseñas, ingresan a los home banking, a las cuentas, y se llevan los saldos, o sea, los transfieren teniendo las cuentas, hacen sacar préstamos truchos a la gente, y eso después a través de terceras cuentas, o sea, Bitcoin o billeteras digitales, se elimina todo rastro de esa suma y, claro, el consumidor queda con el perjuicio en la cuenta, ¿no? Un tema, yo diría, bastante complicado. Estamos trabajando muy fuerte en todo el país con esta operatoria, haciendo trabajos de concientización, de sensibilización con la gente, también con los sectores de la banca y de los servicios financieros, porque es un tema bastante complicado, ¿no? Este le diría que es uno de los principales. Tenemos otros en el tema del transporte aéreo. Hay mucho cancelación de vuelo, hay mucha, sí, o supresión de los vuelos. En algunos casos hemos tenido falta de respeto, sacaban, por ejemplo, modalidades para comprar el vuelo en 6 y 12 cuotas sin interés. Resulta que después esa oferta no se respetaba Ok. y llegaban las cuotas con los intereses. Tenemos también problemas con el tema de uso de las billeteras digitales, con débitos indebidos o problemas en las transacciones, y con la garantía, los servicios de garantía en general de los automotores y los electrodomésticos. Ahí yo le diría que están los 4 o 5. Ese sería el top 5. Este sería el top 5 de reclamos de los consumidores. Nosotros tenemos un sistema que se llama Ventanilla Única Federal, en el cual allí la gente puede ir dejando sus reclamos para hacer el tratamiento, y ahí nosotros hacemos una lectura estadística y surge esta problemática que yo le acabo de comentar. Ok. Leonardo, también hacen semanas atrás otro motivo, digamos, por los cuales seguramente usted nos va a comentar, pero seguramente deben haber estado abarrotadas varias
reparticiones de defensa del consumidor del país, porque salió esta nueva normativa del gobierno nacional y se dijo en los medios de comunicación de que en los eventos sociales no se debía pagar más SADAIC, ADICAPIF y esta serie de aranceles. En este sentido, ¿qué ha determinado Defensa del Consumidor? Si yo tengo el cumpleaños de 15, de 18 de mi hija, de mi hijo, ¿debo pagar estos aranceles? Mire, esta es una normativa, así como usted dijo, muy reciente, de fines del mes de agosto de este año, el decreto 765 que firmó el presidente de la Nación. Lo que dice, la verdad, entre usted y yo, es muy simple. Nosotros tenemos una ley de propiedad intelectual del año del ñaupa, diría mi abuela, la ley 11.723, y tenía un decreto reglamentario, imagínense, del año 1934. Allí estaba definido, no quiero hacer una explicación así muy técnica, pero digo para dar unos antecedentes nomás. En ese decreto se reglamentaba, en realidad, qué debe considerarse por reproducción pública. Usted sabe que cuando hay un artista que tiene una producción artística, una canción, una reproducción teatral, un libro, tiene sus derechos de autor correspondientes, resguardados por la ley de propiedad intelectual. Y lo que hizo ahora, en realidad, este nuevo decreto es modificar algo que estaba desde el año, ya le digo, 1934, que se entiende por reproducción pública de una obra por la cual una persona debiera pagar derechos de autor. Antes esta era una visión muy amplia, yo diría como muy antigua, quedó como retrasada en el tiempo. Lo que hace el decreto actual es decir, considerar que cuando usted, por ejemplo, como consumidor alquila un salón de fiesta para la fiesta de 15 de la nena, Sí. o como usted dijo, el 18, inclusive un casamiento donde van, usted lo alquila para usted y su grupo familiar, no sé, 20 personas, 50 personas. La reproducción, si la música que allí se reproduzca, no se considera en el nuevo decreto una reproducción pública que dé lugar a pagar derechos de autor. ¿Entiende? Porque una cosa es, como bien aclara la norma, que toda reproducción pública y restricta, es decir, cuando un bar pasa música para que vengan comensales y lucrar con eso, Sí. está claro que el dueño del salón, o el dueño del bar, tiene que pagar derechos de autor, claramente. Ahora, en esta nueva visión, o en esta nueva regulación, Sí. si usted contrata o reproduce para un evento cerrado, no abierto al público que va cualquiera, sino los 30 familiares que van Sí, a la fiesta, sí. Al en la fiesta de cumpleaños. 15, Sí. el usuario no debe pagar derechos de autor. Bien. Esto es muy claro, está en la norma. ¿Y qué ha pasado? Que los propietarios de los salones de fiestas, o de los que alquilan, pretenden trasladarle, se ve que antes lo hacían libremente porque no estaba esta reglamentación, pretenden ahora trasladarle al consumidor diciendo, bueno, aunque usted alquiló un salón y es para 30 personas, le dan como un formulario para ir a SADAI que pague los derechos de autor. Que es una suma bastante elevada. Son, por lo que hemos visto, más de 100.000 pesos. Entonces, entonces vinieron las consultas. Cuando sale la norma, la gente empezó, mire, fui a alquilar el salón de fiesta, me dice que aparte del costo del salón y de todo lo que tiene que pagar uno de, no sé, del catering, de la comida, le querían o le pretendían, no, tiene que ir a SADIC y pagar este derecho de autor. Cuando se asesoraron, le dijimos, no, usted no tiene que pagar nada, porque en la nueva versión del decreto 765 no se considera reproducción pública y por lo tanto no debe pagar derecho de autor en esta situación. Sí lo tiene que pagar el dueño del salón cuando tiene un bar, cuando tiene una fiesta abierta, cuando hacen, no sé, en un Ahora, espacio público. le hago una consulta, Leonardo. Eso que usted me está diciendo hace alusión, digamos, al artículo 34. Pero en el artículo 35 de esa reforma habla sobre las obras musicales, cinematográficas y fonogramas que no podrán ser objeto, digamos, transmitidos o retransmitidos si no tienen el pago de arancel porque se considera un derecho privado, como si fuese un servicio más. En este caso, yo alquilo un salón para hacer un evento, un cumpleaños de 15, un cumpleaños de 18, etcétera, un evento privado. El consumidor final, está claro por lo que dice usted, no lo debe pagar. Ahora, si hay un usufructo comercial, ¿quién debe pagar ese arancel? Me cae gente de ADICAPIF, de SADAIC esa noche,
a cobrar, ¿quién lo debería pagar? Bueno, está muy claro en lo que Sí, usted dice en el artículo 35 que el sí, que debe pagar el derecho de autor de esa reproducción es el dueño del salón que está lucrando con la reproducción pública de las obras. o sea O sea, que, yo sí, digo, o sea, para mí la gran distinción es cuando usted alquiló un salón y cerró el salón para 30 personas, sea que llegó una persona que toca la guitarra o pasa la música, digo sí, cualquier cosa, sí, 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 de sí, los sí, sí, fabulosos Cadillacs, esa reproducción cerrada, o sea, que no es que está abierta al público y que es como una reproducción que puede usted estar haciendo en su propia casa, pero en general alquila un salón de fiestas o en un evento cerrado donde usted cierra las puertas, usted pagó por el alquiler de ese salón, pero todo lo que se reproduce de adentro es en la esfera privada sí, del consumidor que alquiló y de su familia. Por bien, lo tanto, el decreto, y es muy claro, en ok, esa situación no se considera reproducción pública y por lo tanto ese señor que alquiló, es decir, el consumidor, no debe pagar por derechos de autor por esa reproducción de esa noche. bien. Distinto es el dueño del salón que se dedica en forma regular, habitual y normal a alquilar al público en general reproducciones musicales para lucrar con eso. Bueno, nosotros entendemos que eso sí está alcanzado por la norma y el dueño del salón, el titular, es el que lucra, el que El que hace usufructo. regularmente gana dinero con esa reproducción, debe abonar el canon correspondiente que le fija los derechos de autor. Ok, Leonardo. Y ahora se viene fin de año. En el caso de las fiestas también institucionales, digamos empresariales, festejos de fin de año, cuando alquilan salones, lugares de esparcimiento para hacer un brindis, cena y demás, al igual que fiestas de egresado de los colegios primarios, secundarios, ¿eso quién lo debe pagar? ¿También el salón? Mire, está muy Sí, bien su pregunta porque aclara esto. Por sí, ejemplo, si fuera una fiesta de egresados, pero por ejemplo abierta al público, donde puede ir el público y comprar un ticket, ingresar y salir y es irrestricto, bien, en esa situación sí se deben abonar derechos de autor. Pero ok. si usted, de nuevo, para fin de año quiere invitar a sus vecinos y a su familia y son 50 personas, alquilan el salón, lo cierran con llave y todo, esa Ok, reproducción se considera privada y no sujeta a remunerar o a pagar derechos de autor. Quiero perfecto. ser muy claro en este concepto porque tal vez en el mercado se ha entendido mal esta situación. Yo, de hecho, inclusive hablé con el titular de SADAIC de San Juan, Ocampo, y ambos organismos estamos totalmente de acuerdo en la Ah, interpretación de que el consumidor final, ¿sí? Puedo decir, Ocampo es el director nacional de SADAIC. Sí, sí, sí. claro, Ok. hablé con él y para aclarar un poco esta situación, porque tal vez entendíamos que había un problema de interpretación, y él me aclaró expresamente, me dijo, doctor, tenemos los dos, yo le comenté desde Defensa del Consumidor cómo entendíamos la norma y quedó muy claro que los dos entendíamos que el consumidor final, cuando es una reproducción cerrada, acotada a su ámbito familiar, no es que está abierto al público ni nadie está lucrando, cobrando entrada para que puedan bailar o escuchar la música, en esa situación el usuario, el consumidor, no debe abonar el derecho de autor. Ok. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que sirvió la aclaración en este último aspecto y también nos sacamos muchas dudas porque por ahí, no solamente en el tema de SADAIC, sino del consumo en general, el primer punto que tocó también es muy importante. Hoy los consumidores nos vemos muy vulnerados y a veces a través de aplicaciones que ni siquiera conocemos. Entonces me imagino la ardua tarea que tienen ustedes. Sí, generar docencia, generar precedentes, asesorar al público y hacer saber que cualquier duda, cualquier inquietud relacionada, cualquier incumplimiento, siempre hay un ámbito público que sin arancelamiento, es decir, el consumidor no debe pagar nada, puede obtener el asesoramiento y una ayuda para resolver este eventual problema que le surja al consumidor. Muchas gracias, Leonardo, por su tiempo. No, no tiene por qué. Le dejo un saludo.